tardes, estamos con una de las candidatas a Falla Infantil de Valencia. ¿Tu nombre? Mical Martínez Rubio. ¿A qué falla y sector perteneces? Pues Falla Luz Casmada Padres Pasos, sector Cuarto Poblet Chirivella. ¿Y cuántos años eres fallera? Desde que nací, ¿Siempre de la misma falla? siempre. ¿Y cuántos años tienes? 9. ¿En qué colegio estudias? En C. Vicente Blasco Báñez, ¿Y en qué curso estás? en cuarto de primaria. La noche de la Fonteta, cuando escuchaste tu nombre, ¿qué sentiste? Ilusión, emoción, un poco de pena por las que no pudieron salir, pero un orgullo para mí, para mi familia y para mi falla, porque en 33 años no ha salido ninguna de la corte, ni fallera mayor, ni infantil, entonces es todo un orgullo. ¿Y cómo lo celebrasteis? Pues yendo a la falla me tiraron un mini castillo, diciéndome todas la enhorabuena, porque ellos siempre me han estado apoyando y pues hicimos una fiesta hasta las 3 de la mañana. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Ya lo has empezado a asimilar? He empezado a asimilar, pero todavía no me lo creo. ¿Cómo crees que debe ser una buena Falla Infantil de Valencia? Pues que sepa hablar valenciano, que cuando tenga que comportarse bien se comporte, cuando tenga que comportarse, no sé, que cuando tenga que ser, cuando se tenga que reír, reírse, cuando tenga que estar seria, ser seria. Y un punto muy, eso para mí, que hable valenciano. ¿Y tú por qué crees que deberías de serlo? Pues porque soy una persona agradable, también amable, me comporto cuando me tengo que comportar, me gustan las fallas y aparte hablo valenciano. Muy bien. Ahora voy a hacer unas preguntas para conocer un poco más tus gustos personales. Vale. ¿Tu comida favorita? La paella y el arroz al horno. ¿Una película que te guste mucho? Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas. ¿Un cantante o grupo? Luis Fonsi y Shakira. ¿Y una canción? Me enamoré. ¿Playa o montaña? Montaña, hombre. ¿Chuches o petardos? Petardos. ¿Un color? Agua marina. ¿Y un acto que te guste mucho de la Semana Fallera? La semana fallera, la ofrena. Y ahora para finalizar, ¿qué esperas de este año? Pues vivirlo con emoción, ilusión y vivirlo a tope con mis demás compañeras. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y suerte para la llamada del día de hoy. Muchísimas gracias.